Bueno, director nacional de bomberos, oficial Leandro Palomeque, gracias por atendernos. ¿Cuáles son un poco las principales características de este donativo que recibe justamente esta dirección de parte de la Embajada de Japón? Se trata de 4 vehículos con una ingeniería de incendio excelente. Son vehículos que han sido enteramente recertificados. Esto quiere decir que, a diferencia de otras donaciones recibidas del gobierno de Japón, para este caso de vehículos no solamente se requieren los vehículos, sino un importe de $100.000 para hacer todo el proceso de overhauling sobre el vehículo y llevarlos a las condiciones de operabilidad sobre nuestro territorio. ¿Qué quiere decir? Entre otras, el cambio de dirección de derecha a izquierda además y lo que es reconvertir toda la ingeniería de incendio, lo cual fue hecho en el país de origen, y así arribaron a nuestro país, en condiciones ya operativas. Son los primeros 4 vehículos de un total de 12. Esperamos antes de fin de año contar con 8 vehículos más, que también, para lo cual también se ha firmado un acuerdo con la Embajada de Japón para una asistencia financiera no reembolsable. ¿Para dónde se van a destinar? Estos 4 vehículos están destinados al interior del país enteramente. Estamos hablando de 3 departamentos del interior, el más cercano a San José, y después hablamos de departamentos de 33, Tacuarembó y Río Negro. Ajá. ¿Hay previstas más donaciones de estas características, director? Tenemos prevista, como le decía, estos son los 4 primeros donados por Japón. Hay 8 vehículos más, de los cuales firmamos el acuerdo también en el mes de abril, y están arribando antes de fin de año a nuestro país. En este momento ya están haciéndose la recertificación entera de esos 8 vehículos en Japón, y resta finalizar la misma y el traslado hasta nuestro país. También recibimos una donación de lo que es Estados Unidos, a través de los Rotarios en Uruguay, de un vehículo de procedencia americana, que también se le ha hecho un mantenimiento, y en breve ya está arribando en estos días a nuestro país, y va a estar destinado a un destacamento de la Costadora, específicamente el destacamento de bomberos de Parque del Plata. En total es una donación de 14 vehículos que hemos conseguido con asistencia de gobiernos extranjeros. A esto debemos sumar lo que es la donación de un equipamiento específico para tareas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, aquello que habíamos hablado hace un tiempo con ustedes, con los medios de prensa, y que refería a cambiar lo que es la actividad de bomberos y ayornarla a lo que es el cambio climático. Bueno, en ese habido estamos recibiendo desde el gobierno de China una donación en equipamiento también en búsqueda y rescate, que incluye desde la parte de rompimiento, es decir, elementos para rompimiento y penetración, como son martillos neumáticos y demás, elementos para búsqueda, pero también elementos para levantamiento, como son Bobcat, que son vehículos que permiten espacios bastante confinados el levantamiento de cargas de gran peso. Esas 3 asistencias financieras que estamos recibiendo del extranjero nos posicionan a nosotros con un total de 37 vehículos que vamos a estar recibiendo este año, vehículos, más los equipamientos que hablamos del gobierno de China. Los 37 vehículos se dividen, 12 del gobierno de Japón, 1 del gobierno de Estados Unidos, y después empezamos a hablar de los 20 vehículos adquiridos por bomberos y 5 camionetas más adquiridas por bomberos. Más una cisterna, vamos a totalizar los 39 vehículos. ¿Y eso cómo nos deja? Nos posiciona en un cuadro del que no nos encontrábamos desde el año 1987 aproximadamente, donde recibimos un recambio de flota importante. Si bien nosotros habíamos tenido adquisiciones de vehículos, habían sido vehículos utilizados, es decir, que ya venían con utilización previa, con unas condiciones y con una necesidad de mantenimiento bastante importante. Bueno, esas condiciones no fueron dadas, por lo cual hoy por hoy tenemos una problemática generada con esa flota. Hoy, con esta adquisición lograda de 20 vehículos que están empezando a arribar a fines de junio, estamos hablando de vehículos que son armados enteramente, son vehículos Iveco, armados en origen en Italia y carrozados enteramente en Portugal. Nosotros ya visitamos la planta, verificamos el avance de los vehículos, y estamos hablando de una ingeniería que prácticamente no había llegado por lo menos hasta a nuestro país. A partir de ese momento decimos, entre los meses de junio y septiembre vamos a recibir esos 20 camiones, más la cisterna, más 5 vehículos de respuesta liviana, los 12 que acabamos de hablar, el americano, y la posibilidad todavía de la adquisición de un número aproximadamente entre 15 y 20 camionetas de respuesta ligera con equipos de extinción, nos dejan en inmejorable condición para enfrentar la temporada venidera. Y lógicamente, con esto no podemos decir que saltamos a un nivel de excelencia, pero sí con esto aseguramos la prestación del servicio. El año pasado lo habíamos hablado, hemos sido claros que teníamos una problemática para asegurar la prestación del servicio de emergencia. Hoy ya con estas incorporaciones que empiezan a darse de aquí hasta el mes de septiembre, podemos decir que aseguramos la prestación del servicio de emergencia, y estamos entregando a nuestro personal para su trabajo vehículos de excelencia. A lo que llama la atención la cantidad de víctimas mortales que se han dado en el comienzo de los fríos aquí en Uruguay, ¿o estamos dentro de las cifras habituales de otras oportunidades? No, estamos disparándonos por encima de la media normal.
Para tener una idea y refrescar los números, hablamos que el promedio de víctimas durante el año ronda las 28 víctimas fatales, con picos de hasta 29 y con números bajos de entre 12 y 13 víctimas algunos años. Es decir, eso nos da un promedio que apenas supera las 20 víctimas fatales. El año pasado rompimos la media histórica con 58 víctimas fatales, pero a lo que va de este año estamos hablando que llevamos un total de 23 víctimas fatales. Si consideramos que en los últimos 3 días, con los inicios de los primeros fríos, en 3 días registramos 5 víctimas fatales, es un mal augurio para nosotros. Hemos insistido, ustedes son cabales conocedores del tema y han sido partícipes en la difusión de las medidas de seguridad, pero así todos los números continúan incrementando y en su gran mayoría vinculados al descuido, a la inobservancia o a la falta de mantenimiento en muchos casos de los elementos de calefacción. Por eso hemos resaltado y estamos todos involucrados en esto, en dar esa difusión. No se tiene cabal conciencia de lo que es la velocidad de propagación del fuego dentro de un hogar. Hablamos que en 2 a 3 minutos la generalización del fuego dentro del hogar impide la evacuación de personas y ya la posibilidad de sobrevivir dentro del ambiente es nula. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos casos que hemos citado y que son de conocimiento público. ¿Y ahí qué falta? ¿Más prevención, más posibilidades de tener, digamos, accesibilidad a mecanismos de extinción? Nosotros, si bien la ley no determina lo que es elementos de extinción o de combate a incendio dentro del hogar, nosotros no lo descartamos como medida de prevención, pero decimos que lo más importante dentro del hogar es la prevención, es decir, tener cuidado con los elementos y las llamas, las fuentes de calor que se manejan. Fundamentalmente lo que son elementos con llama al descubierto, que han sido los causantes, igual que la energía eléctrica, los causantes de la gran mayoría de estos incendios que terminan con resultados fatales. Tengamos en cuenta que hablamos de 23 víctimas fatales que fueron encontradas en el lugar y que fallecieron como consecuencia directa del efecto del fuego. Ese número es exponencial si tenemos en cuenta la cantidad de personas que han resultado hospitalizadas por siniestros de estas características. Nosotros hablábamos que en España registró 102 víctimas fatales por incendio en uno de sus años y el total de personas hospitalizadas en centros, en institutos de medicina altamente especializados vinculados a quemados era de 2.000. Eso marca un poco la relación para que se tengan idea de la cantidad de personas que pueden resultar afectadas por efectos sin perder la vida, pero con daños severos y en consecuencia con tratamientos de alto costo para su rehabilitación. ¿El tiempo de respuesta de bomberos? Varía, si nosotros cubrimos todo el territorio nacional, hoy por hoy somos una dirección nacional que abarca todo el territorio nacional. Hay algunas ciudades que demandan más tiempo de respuesta, pero en la media normal nosotros lo hemos estimado en la media en 23 minutos, la media normal que tenemos a cualquier punto de respuesta del país. Claro, hay localidades distantes que no cuentan con servicios de bomberos, de las cuales hay que desplazarse más de 100 kilómetros inclusive para alcanzar esas locaciones. Nosotros ahora estamos en un proceso de reestudio de por decirlo, adecuación entre lo que es cierre y apertura de destacamentos de bomberos, intentando llevar más cerca la respuesta a aquellos puntos más alejados. Hay por lo menos 2 puntos en el país claramente establecidos que han sido objeto de estudio, que requieren servicio de bombero por la lejanía que tienen, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando, acercar los servicios de bomberos. Tenemos 74 destacamentos de bomberos en todo el país que cubren la totalidad del territorio nacional. La velocidad de respuesta depende un poco de la camionería, del horario que se desarrolle y demás. Dentro del casco urbano de la ciudad, nuestra capacidad de respuesta es de 8 minutos. ¿En Montevideo? En Montevideo. Promedialmente llega a 25 minutos si tenemos en cuenta el interior del país y las grandes distancias. Por eso hablamos de promedio de tiempo de respuesta. Igual vuelvo a reiterar lo que aclaré, si 3 minutos hace un ambiente totalmente nocivo, es imposible. Ni siquiera que el incendio se genera dentro del propio cuartel de bomberos se podría responder en tiempo para asegurar la salvaguarda de vidas. Es decir, que ahí, dentro de un ambiente siniestrado, ahí lo que requiere es la evacuación de las personas inmediata del ambiente siniestrado. La gran problemática es que en muchos de los casos la persona es sorprendida durante su horario de descanso, por lo cual no hay conciencia y no puede reaccionar a tiempo. Y también que se mantiene, si miramos las edades de los fallecidos, en que las franjas etarias más vulnerables siguen siendo adultos mayores y niños. ¿Podemos repasar los números de los promedios? Porque parece que en un momento hablamos de promedio de 28 y después hablamos de promedio de 20, de las víctimas, mortales. Decimos que en los últimos años hemos registrado 28 víctimas fatales, por lo menos en los últimos 3 años. Si tomamos la media histórica de los 10 años, tenemos entre 13, hemos tenido bajas de 13 y los números de los últimos 3 años entre 28. Por eso decimos que estamos si hacemos la media de los 10 años, estamos por encima de 20 víctimas fatales. Esto es simplemente compararlo con lo que es el número del saldo que arrojó el año pasado de 58, que es prácticamente estamos duplicando la cantidad de víctimas fatales que tuvimos. Y este año
Nos decimos, vamos a esta altura del año, no hemos entrado en el mes de junio, los primeros fríos y llevamos ya 23 víctimas fatales, con 3 víctimas en los últimos 5 días. ¿Y en cantidad de personal cómo están los números? Contamos con 1.800 bomberos en todo el país. El servicio de bomberos está cubierto y asegurado con un régimen de guardia bastante extenso para el personal de bomberos. Acá es importante decirlo, que nuestro personal cubre 240 horas al mes, muy por encima de la media normal de la administración pública. Hemos trabajado en eso y en operar la disminución de la carga horaria. No nos es posible alcanzar los números, la carga horaria que el bombero le correspondería, producto de asegurar la prestación del servicio. Y en ese camino nosotros estamos transitando con un nuevo proyecto de ley que nos permitiría asociar lo que es el cuerpo de bomberos oficiales con el cuerpo de bomberos voluntarios. Es decir, generar ese cuerpo de bomberos voluntarios, sí, ellos determinar una carga horaria más adecuada para el personal, fundamentalmente, pero lo más importante es asegurar mayor cantidad de efectivos de bomberos en el territorio nacional, que es lo que en definitiva interesa a la comunidad.